Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, gente, ¿cómo andan dantescos? ¿Qué se sale? Hoy Buenas, ¿cómo estás, Alejandro? vamos, ¿Cómo están los dantescos hoy con este tema? hoy por la música de fondo y los golpes que hay atrás en esa bolsa que tenés colgando, me parece que ahora vamos a hablar de un boxeador famoso. Vos viste, ¿no? Hoy nos toca un tema interesante para recorrer. Una aventura, la aventura de la vida, el viaje del héroe de Campbell, pero lo vamos a hacer a través de un boxeador famoso, que está en la memoria de todos nosotros realmente, ¿eh? Por lo menos de nuestra generación y posterior también, sin duda. Gracias por lo de nuestra, gracias por lo de nuestra. ¿Y Sí, de, yo era y de- adolescente cuando iba al cine a ver esa película. de qué ¿Sabes? película La hablamos? infancia, ¿eh? De Rocky, por ¿De qué película supuesto. hablamos? No se puede hablar del viaje del héroe sin hablar de Rocky. Rocky Balboa. ¿Te acordás? Vos eras Y antes adolescente, de... ¿o no? Sí, totalmente. Sí, claro, ¿qué te iba a decir? Por supuesto. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué ibas a decir que te Y, corté? y antes de entrar en la película, mencionaste a Campbell. ¿Cómo es la relación ahí? ¿Cómo llegas de Stallone a Campbell? Bueno, vamos a hablar un poquito de los dos. Con respecto a Rocky, lo que tenemos para decir es que él nos enseña cómo la vida nos pone a prueba. Eso queda clarísimo. Yo creo que es una película que es una referencia para todo el mundo porque fue una película que nos emocionó, ¿no? Que es un hombre que va a enfrentar el límite, ¿no? Descubre esa fuerza interna en todo el trayecto de la trama. Y si lo miramos a través de Joseph Campbell, podemos ver que su historia es un mapa del héroe, un patrón que está en todos los mitos, relatos, bueno, todo eso, ¿no? Campbell no inventó el viaje del héroe, lo descubrió a través de estudios mitológicos, religiones, leyendas de todo el mundo. Pasó décadas leyendo, comparando, buscando cuáles eran los hilos comunes entre las diferentes culturas, como por ejemplo la cultura india, la nativa americana, la griega, la celta. Entonces su propio camino fue, en cierto modo, un viaje heroico, porque él tuvo momentos de incertidumbre y soledad intelectual, muchas luchas internas, tuvo mucho tiempo, ¿cómo te voy a decir? Guardado, encerrado, ¿no? Trabajó casi en aislamiento, enfrentando la duda de si lo que estaba buscando realmente existía. Y de esa exploración surge, obviamente, su conclusión. Y la conclusión es que todas las historias que nos conmueven siguen un patrón similar. Y el patrón es este, empieza el llamado, las pruebas, la caída, la transformación y el regreso. Nosotros en capítulos anteriores, concretamente, creo que fue el capítulo que hablamos de Dante y, y bueno, y la Divina Comedia, por supuesto, hablamos un poco del camino del héroe. Pero bueno, hoy vamos a hablar específicamente del camino del héroe, así vamos un poco más a lo profundo. ¿Y qué mejor hacerlo a través de la historia de Rocky? ¿Te parece? Adelante. Campbell, en realidad, que es quien descubre estos puntos, estos patrones y estos puntos en común entre todas las historias, él vivió lo que estaba estudiando. Para Campbell no era solamente una teoría, era una vivencia y observación. Y eso es lo que nos hace confiar en su visión. No es un modelo inventado, sino un espejo de la experiencia humana universal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de Rocky, hablamos de una experiencia. En realidad, Rocky es una historia de ficción, no está basado en hechos reales.
Pero esa historia nos hace vivir el camino del héroe de una forma increíble. Entonces, ¿por qué? Porque Rocky comienza como un hombre ordinario, sin grandes expectativas, atrapado en su rutina y con un mundo que apenas lo reconoce, es decir, un don nadie, ¿no? Su llamado es la oportunidad de pelear por el título, algo que parece verdaderamente imposible. Al inicio, él duda, teme fracasar, se siente pequeño frente a su adversario, que además es un ruso enorme. Y ahí Campbell lo llamaría la negativa al llamado, el momento donde el héroe duda de su capacidad. Y bueno, visto un poco en perspectiva, sería como David y Goliat, ¿no? Algo que a alguien no se le ocurre, pero que en el fondo dice, bueno, lo intento. Y luego aparece su mentor, Mickey. Ese rol Exacto, parece clave, ¿no? Todos sí, exacto. necesitamos uno en nuestra vida. Exactamente. Ese es un rol clave en estos patrones que se dan en las historias de los héroes. Mickey representa la guía, la disciplina, la experiencia. Le enseña que no se trata solo de golpes, sino de persistencia, de coraje, de autoconocimiento. Es lo que le da como... El mentor también es eso como lo que le da forma, lo que llena de sentido lo que la persona está por hacer o esa aventura a la que se está por largar, ¿no? El mentor le da un sentido diferente. Eh, considerando lo que dice Jodorowsky. Jodorowsky dice, el camino del héroe es siempre un espejo de lo que llevamos dentro. Y el mentor cumple un poco esa función de activar eso que llevamos dentro, ¿no? De largarnos a la aventura, de darle un sentido especial a esta historia. Entonces, cuando se trata de la película, estamos hablando de Rocky, él no pelea solo contra Apolo, pelea contra sus propios límites, sus miedos y su identidad. ¿Qué me ibas a decir, Alejandro? Que a veces ese rol es una persona, pero también puede ser la vida misma, ¿no? Nos empuja a madurar, a dejar la comodidad y laburar, ocupar nuestro lugar. Sí, el mentor a veces es un rol que lo puede desarrollar, a veces la vida misma a través de algo que nos hace como una eureka, por ejemplo, o puede ser a través de un libro. Muchas veces nuestro mentor no es una persona, es un libro o alguien que no tenemos físicamente, pero que admiramos y que por ahí nos sirve de guía. El entrenamiento de Rocky es icónico, ¿no? Pero parece algo más que físico. No es solo físico lo que hacía el amigo Mickey. Eh, exacto, es como un ritual. Cada carrera, cada flexión, yo no sé si te acordás de la música de la película, donde el espectador que la ve acompaña en esos entrenamientos de sudar la gota gorda, ¿no? Entonces cada golpe es una confrontación con su ego, con sus excusas, con la voz interior que siempre nos está diciendo que no podemos. Podemos traer aquí la perspectiva de Bert Hellinger. Hellinger dice que cada desafío es una oportunidad de alinearnos con nuestra propia historia y de ocupar nuestro lugar en la vida con dignidad. Entonces Rocky aprende a aceptar su realidad, sus limitaciones y eso lo fortalece más que cualquier entrenamiento físico, porque en realidad al final siempre lo que nosotros estamos entrenando, además del físico, como en este caso en forma concreta, siempre estamos entrenando nuestra mente. O sea que la pelea no es solo en el ring, sino dentro del mismo. Y Exacto. es lo que más conmueve, ¿no? Que todos peleamos contra algo invisible, contra la duda, la culpa, la maldita voz interna que dice no podés. Sí, que al final termina siendo el miedo, ¿no? Es tal cual, todos tenemos una lucha interna con algo que nos dice que no podemos. Sí, es el miedo al fracaso. Esto conecta exactamente con la septología de Smedley. Y Smedley dice, cada prueba es una señal de la vida para que observemos dónde resistimos, dónde queremos controlar lo incontrolable y dónde podemos soltar para crecer. Entonces la victoria es interna. Tal vez por eso Rocky nos emociona tanto,
Como Siempre. decíamos antes, la pelea no es solo dentro del ring, es adentro de él mismo que tiene que dar la lucha. De hecho, la victoria externa en este caso es secundaria, porque lo que verdaderamente importa es la transformación que cada uno logra en ese proceso. Y Campbell lo explica perfectamente. Él dice, el héroe siempre regresa transformado, incluso si no logra vencer en términos convencionales. Que Rocky regresa a su vida, pero ya no es el mismo hombre que entró al ring. De hecho, él cuando entra al ring obviamente no sabe si va a ganar, pero sí sabe que está dando todo de sí, que está auténticamente presente en esa pelea. Y bueno, ¿no? Entonces Jodorowsky diría que este es el acto de trascender el miedo y reconocerse como protagonista de la propia historia. La fuerza no está en los golpes que recibe, sino en cómo responde a ellos. Porque más allá de que hay una realidad física, hay una realidad en nuestra mente para que, yo siempre digo, el cuerpo sigue a la mente. Si nuestra mente, nuestro cuerpo es vencido es porque nuestra mente fue vencida antes. Entonces, por eso mismo es que el héroe regresa siempre transformado, independientemente del resultado de la pelea. La transformación es por lo que uno vive cuando sucede todo eso. Capaz, por eso la película emociona tanto, ¿no? Nos recuerda que ganar no siempre es vencer al otro, sino superarnos a nosotros mismos. Exacto. Después del combate, lo que se lleva a Rocky es el descubrimiento de su fuerza interior, la certeza que puede enfrentarse a cualquier desafío y la claridad de quién es realmente. Como decía Smedlin, el aprendizaje profundo llega cuando aceptamos lo que la vida nos trae sin resistencia. Y Hellinger nos recuerda que al ocupar nuestro lugar con autenticidad, dejamos que otros también ocupen el suyo. Rocky no solamente cambia su historia, inspira a todos los que lo rodean, porque si hay algo que esa película hizo en el momento en el que la vimos por primera vez, fue inspirarnos. Es una película que nos hace sentir que de alguna manera nos podemos comer el mundo, ¿no? Es un héroe cotidiano, él sale de la nada y demuestra que el viaje del héroe, el viaje de Campbell, que está presente en nuestra vida diaria, porque hay un llamado, hay una lucha, hay una transformación y hay un regreso. Si hablamos de Sylvester Stallone, su vida misma parece una versión fuera de guión, que lo que él vivió, pobreza, rechazo, soledad, fue su entrenamiento invisible, ¿no? Me hace acordar o me hace pensar en algo que dice Bruce Lipton. El entorno puede ser adverso, pero la biología cambia cuando cambia la creencia. Stallone cambió su historia porque creyó en ella antes que nadie. Sí, la historia de este hombre es increíble realmente, ¿no? Porque hoy lo vemos a la luz del éxito. Actualmente él tiene 79 años y un patrimonio aparentemente superior a los 400 millones de dólares. Eso es lo reportado hasta 2022. Y realmente su nombre es sinónimo de éxito. Su vida es un verdadero viaje del héroe. Y acá está la historia, que muchos ya la conocen, pero aplica para todo lo que estamos charlando hoy, que es el viaje del héroe, ¿no? Él nació con dificultades de salud, sufrió pobreza y rechazo. Y enfrentó el mundo del cine con un sueño enorme. Él estaba enloquecido por ser actor, pero muy pocas puertas se le abrían, de hecho ninguna, ¿no? Su historia es un ejemplo de cómo la perspectiva, la autenticidad y la fe en uno mismo pueden transformar la adversidad en un mito, porque él a través de esta película se transforma en un mito. Supera la primera prueba, ¿no? El rechazo. Sí, tal cual. Él, como comentaba, siempre supo que quería ser actor, pero se enfrentaba a un mundo que no lo aceptaba. Su voz y su dicción afectadas al nacer, su físico no convencional y la falta de oportunidades. Porque claro,
tampoco es un hombre agraciado que uno lo ve y que diga, uy, qué bonito, más en esos tiempos de Hollywood, ¿no? El llamado llegó, su llamado llegó cuando decidió escribir su propia película. Y su propia película fue Rocky. Él no esperaba que la industria le abriera las puertas, así que creó su propio camino. Él armó el guión, ¿no? Y esto sí que es un clásico viaje del héroe, porque la llamada no viene del mundo, sino de la necesidad interior de transformar su vida. Y una vez que él escribe el guión, que escribe su propia película, que además quiere protagonizar, él fue rechazado cientos de veces. Estaba casi sin dinero y la industria quería comprar su guión, pero sin él como protagonista. Es como que si le dijeran, bueno, mira, la historia está preciosa, nos la quedamos, pero vamos a buscar un actor para esto, ¿no? Entonces, claro, él, considerándolo a él, no no Rocky Balboa, sino él como Sylvester Stallone, ¿no? Su propia historia, enfrenta la resistencia del mundo y también la de sí mismo, por el miedo, por la duda, por la desesperanza. Pero a pesar de esto, de que le querían comprar el guión, pero no a él no querían que le estuvieran la película, él decidió mantenerse fiel a su visión. O soy Rocky yo, o no hay guión para nadie. Así. Aquí se ve claramente la enseñanza de Jodorowsky, que dice, el héroe verdadero no negocia su esencia por comodidad o aceptación. ¿Te das cuenta? Había que tenerla muy clara, ¿no? Porque en un momento en que económicamente está en la lona, acceden a comprarle el guión, pero él dice, o voy yo con el guión o no va el guión. Increíble este hombre, ¿eh? Brutal. Hoy hablabas de los rechazos, la pobreza y la soledad de Stallone. Pero también hubo un momento aún más terrible, ¿no? Algo que tuvo que ver con su perro, ¿puede ser? Tal cual. La historia del perro, por eso digo, toda la historia de este hombre es una historia del héroe total. Hay algo que él postea en Instagram tiempo después, y él pone, es una foto de él con el perro y dice, 1971, acá estamos, delgados, hambrientos y viviendo en una pensión de mala muerte sobre una parada de autobús. Eso lo escribe hace un tiempo en un post de Instagram y comenta, no había mucho que hacer excepto pasar el tiempo juntos y ahí fue donde empecé a aprender el arte de los guiones. Como casi nunca salía, me apoyaba en su compañía, la del perro. Pasó el tiempo y Stallone se casó en 1974. Su estado financiero era un desastre. Estaba en la quiebra emocional, espiritual y físicamente hablando, le dijo al periodista Barry Norman de la BBC. Mi esposa estaba embarazada y tenía un perro enorme. El apartamento costaba $300 y solo teníamos $106 en el banco. Con una familia que sostener y con las cuentas en rojo, Stallone no tuvo otra opción que despedirse de Butkus a finales de los años 70. Y lo dijo así, tuve que venderlo por $40 frente a una tienda porque no podía pagar su comida. Estaba ganando solo $36 a la semana. Butkus, su compañero fiel que lo acompañaba en cada momento difícil, fue vendido por Stallone en un acto de desesperación. O sea, no podía alimentarlo ni cuidarlo, así que tomó la dolorosa decisión de dejar ir a este amigo fiel por $40. ¿Puedes creer, Alejandro? Eso es un golpe de knockout para Rocky, para Stallone, para cualquiera. La verdad que sí. Imagínate estar luchando por tu sueño, rechazado por todos y perder a tu amigo más leal. Pero Stallone aprendió algo fundamental. A veces el viaje del héroe exige sacrificios que parecen imposibles. Y seguir adelante a pesar del dolor es lo que forja la verdadera fuerza interior. Años después lo pudo recuperar, ¿puede ser? Sí, según contó el actor, estuvo varios días haciendo guardias frente a la tienda, esperando encontrarse de nuevo con el hombre al que le había vendido el can para poder comprárselo de vuelta. Como lo notó desesperado, ahora él pedía miles de dólares a cambio de Burt. Así que fue que cuando Rocky ya había tenido éxito,
Rocky la película, Stallone reunió dinero suficiente y compró nuevamente al perro. Se dice, hay varias versiones que le salió unos $15.000 el perro. Bueno, para él no era un tema de dinero, era un acto de justicia, de amor, de coherencia, sobre todo con su propia vida y con su amigo, ¿no? Un símbolo de que el héroe puede recuperar lo que es valioso si no pierde la fe y sigue su camino. Impresionante. Su vida misma parecía la de Rocky, ¿no? Golpes, caídas y finalmente victoria y reconciliación. Sí, tal cual. Y podemos tomar esto de varias enseñanzas. Hellinger diría que la lealtad y el amor no se pierden, solo se ponen a prueba. Smedley nos recordaría que aceptar los sacrificios temporales con conciencia es parte de crecer. Y Jodorowsky destacaría que el héroe se mide por su capacidad de enfrentar la adversidad sin traicionar su esencia. Y aquí la historia de Stallone y su perro se convierte en una metáfora viviente. Persistencia, lealtad, recuperación. Todo en medio de la lucha por el sueño propio. Exactamente. Es una escena, esa escena en nuestra vida nos recuerda que los desafíos y las pérdidas no son finales, sino que son escalones hacia nuestra propia transformación. Por eso es importante tener en cuenta que todo en nuestra vida está para algo. Lo difícil, lo que nos cuesta, a veces los sacrificios que necesitamos hacer, todo eso exige de nosotros que pongamos, ¿cómo te voy a decir? La voluntad de seguir adelante, ¿no? A veces es por una zanahoria, como en este caso, y a veces es una exigencia que lo hace, por ejemplo, cuidar a un hijo que está enfermo, que está pasando por una situación difícil. Entonces, todos estos caminos del héroe, de lo cotidiano, son escalones hacia nuestra propia transformación. ¿Y quién fue su mentor en este viaje? En el caso de Sylvester Stallone, tuvo varios. Algunos fueron profesores, actores, amigos que lo animaron, pero sobre todo su mentor fue el mismo, ¿no? Su fuerza interior y su convicción acerca de que él quería ser un actor. Aquí entra la visión de Smedley, que la vida te muestra señales y pruebas que solo se transforman en aprendizaje si aceptamos el camino y nos comprometemos con él plenamente. Evidentemente, él estaba totalmente comprometido con lo que quería hacer y incluso, porque realmente incluso la desesperación económica no lo hizo quebrarse ante el hecho de vender el guión sin que fuese él el actor. O sea que realmente su convicción era plena. O sea, para él no había dos posibilidades, había una única posibilidad y era que él protagonizara su propia historia. Es una cosa increíble. La historia es muy, muy interesante, la historia de este hombre. El momento clave es en el que él decide aceptar que lo puede lograr, lo incorpora, pero la prueba real aún está por venir. Lo tiene que Exacto. hacer. Sí. Él termina vendiendo su guión por relativamente poco dinero, pero insistió en interpretar al protagonista, como ya dijimos, ¿no? Era su última oportunidad, o sea, se la jugaba de esa manera, porque todo estaba en juego ahí, ¿no? La carrera, el sueño, su identidad. Esta es realmente la gran prueba del héroe, la entrega total, incluso con un resultado incierto, por supuesto. Él lo arriesgó todo y así nace Rocky, la historia que todos conocimos, todos vimos, todos nos emocionamos. Y esa historia creo que resultó ser tan poderosa porque refleja su propia lucha, su perseverancia, su corazón y la autenticidad frente al rechazo y la adversidad. Es una película que a todos, como decía hace un rato, a todos nos hizo confiar en la fuerza interior, nos hizo sentir que en algún punto, si nos metíamos en los zapatos de Rocky Balboa, nos íbamos a comer el mundo, ¿no? Una película, por lo menos para mí que la vi en la adolescencia, fue súper inspiradora. Yo me quedé fascinada por esa película.
sí se puede. Desde la mirada dispensa podríamos hablar de coherencia, cuando el pensamiento, la emoción y la acción se alinean, la realidad cambia. Stallone deja de esperar que alguien lo elija y se elige a sí mismo. Totalmente. ¿Y llegó la recompensa? ¿O fue solo el éxito de la película? ¿La recompensa? Yo creo que la recompensa fue la transformación interior y exterior, ¿no? Demostrar que su voz, su historia y su cuerpo tenían valor. Él, con todo eso que resultaba en el rechazo de la sociedad, logra que la sociedad entera lo ame a través de esa película, ¿no? Aprendió a confiar en sí mismo y a tomar riesgos. Su viaje inspiró no solo a la industria cinematográfica, sino a millones de personas que vieron cómo la persistencia y la autenticidad pueden vencer cualquier adversidad. Es realmente la historia de Rocky y la historia de Sylvester Stallone es prácticamente la misma, ¿no? Jodorowsky diría que este es el momento donde el héroe se reconoce a sí mismo como creador de su propia vida. Él lo hizo, realmente lo hizo. Lo hizo Rocky y lo hizo Sylvester Stallone. Eso es tal cual, ¿no? Acá voy a compartir algo que encontré en Infobae con respecto a la película, que dice, la película que Sylvester Stallone insistió tanto en protagonizar, le probó que sí tenía un lugar en el cine. Rocky, estrenada en 1977, llegó a ser nominada a 10 premios Oscar, incluyendo las categorías de Mejor Actor y Mejor Guión Original para el propio Stallone. El equipo se llevó 3 estatuillas, entre ellas la codiciada Mejor Película. Rocky también dominó la taquilla con una recaudación acumulada de 225 millones de dólares en comparación al ínfimo presupuesto con el que se grabó. Fue como si la realidad imitara el improbable éxito de la ficción. Un boxeador amateur que se enfrentó al campeón de los pesos pesados, Apollo Creed. Es increíble realmente. Stallone se convirtió en un mito. No solo creó una película, sino que nos enseñó a todos que el camino es posible. Exacto. El regreso del héroe en la vida de Stallone significó que ahora podía transformar su realidad y la de otros. Su historia inspiró a toda una generación, yo diría que a varias generaciones, mostrando que los sueños pueden cumplirse sin traicionar la propia esencia. Hellinger nos recordaría que al ocupar su lugar auténtico permites que otros también encuentren el suyo. Smedlin diría que este es el momento donde la aceptación del camino y de uno mismo se convierte en sabiduría práctica y que esa sabiduría se puede compartir con el mundo. ¿Por qué? Porque uno adquiere fuerza cuando encuentra su lugar, uno se vuelve brillante cuando encuentra su lugar. Eso es realmente así. Es increíble cómo una película de boxeo nos puede enseñar tanto, ¿no? Si ponemos los lentes correctos. En el fondo todos somos Rocky en alguna parte de nuestra historia. Tal cual. Su historia nos recuerda que todos tenemos un Rocky en nuestro interior, ¿no? Todos estamos enfrentando rechazos, miedos, limitaciones, pero que la verdadera fuerza no está en ganar o perder, sino entregarse a la aventura, entregarse al viaje, recorrer ese camino del héroe. Y eso es lo que hace que historias como Rocky sean eternas, nos muestran que el verdadero héroe está dentro de nosotros. No importa la edad, no importan los obstáculos, lo que importa es atreverse a dar el primer paso, resistir, aprender y volver transformado. Y una vez es claro, cuando ve estas películas, cuando escucha estas historias, como la de Sylvester Stallone, dice, pa, claro, no, estoy viejo yo para convertirme en un boxeador de éxito o lo que sea. Pero a veces la aventura consiste, no sé, si soy un viejito que me está costando caminar, capaz que la aventura consiste en atreverme a ir a hacer un mandado, en atreverme a ir a superar el próximo límite que se me presenta.
Y el próximo límite que se me presenta puede ser algo totalmente cotidiano, algo sencillo, ¿no? Tengo que hablar con personas con las que me cuesta hablar. Y bueno, quizás el viaje del héroe sea restablecer vínculos o ver por qué se rompieron. No tienen que ser historias asombrosas o historias que sean valiosas o validadas por el mundo. Son historias cotidianas que a veces el viaje del héroe se resuelve en 5 minutos, pero hay que animarse a hacer ese camino, a hacer ese viaje. Entonces ahí está la cuestión. No nos tenemos que convertir en personas famosas ni ganar 225 millones de dólares haciendo una película. Tenemos que lidiar con nuestra próxima aventura y animarnos a hacer ese recorrido. Es eso, tan simple como eso. Y eso, en cierta medida, pasa todos los días. En el Tan trabajo, simple, vínculos, es muy sencillo, pero pasa. ta- tan simple como seguir creciendo, ¿no? Totalmente. La aventura de la vida. Y acá, frase de Campbell, un héroe es aquel que ha entregado su vida a algo más grande que sí mismo. Exacto. Eso es así. Si algo nos enseña Rocky es que todos podemos ser héroes de nuestra propia historia. Esa es la frase con la que nos tenemos que quedar. Y todos los días se nos van a presentar hechos que para nuestro fuero íntimo nos van a convertir en héroes. Porque a veces el héroe, como decíamos hoy, convertirse en héroe significa simplemente dedicarle tiempo a, qué sé yo, a charlar con mi hijo y dejar el celular por un rato. Y ahí me convierto en el héroe de mi propia historia. Generar un Claro, vínculo amoroso, saludable, etcétera, ¿no? Cada uno sabrá en qué, en su propio aspecto y en qué, en su propio ambiente, necesita y le hace falta caminar este camino del héroe para convertirse en algo más grande que sí mismo, como decía Joseph Campbell. Así que bueno, dantescos están todos invitados a caminar, a viajar por el viaje, el camino del héroe. y seguir creciendo. Muchas gracias, gente. Nos vemos, nos encontramos, nos escuchamos en el próximo programa. Chau, chau. Abrazo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.